Gracias, el gusto es para mí. Quiero comentarles, he trabajado 30 años en el sector privado, en la parte de seguros. Me ha tocado manejar la parte también de gobierno, en las partes que se llaman licitaciones, en invitaciones o asignaciones directas. Entonces, no conozco, no se me hace desconocido el ramo. Entonces, lo que vamos a tratar de dar en esta plática es indicarles qué sucede con el seguro, de los seguros catastróficos. Quiero comentar que en la empresa actualmente donde estoy en Arco, tiene oficinas prácticamente en toda la República Mexicana. Los que tengan dudas con sus seguros, no únicamente vemos daños, vemos autos, vemos flotillas, vemos gastos médicos, vida. Si tienen duda, no tienen seguro, pueden acercarse con nosotros y nosotros los orientamos para un mejor aseguramiento y estén protegidos sus protecciones. ¿Qué es lo que sucede en la parte de seguros? Tendencia que mucha gente dice que los seguros o las compañías de seguros no pagan los siniestros. Quiero comentar, sí se paga y en las siguientes gráficas les voy a demostrar que sí estamos pagando los siniestros. ¿Qué es lo que sucede? Desafortunadamente hay un desconocimiento en el uso de los seguros, hay un desconocimiento y ya el doctor Héctor nos acaba de comentar algo que ya me ayudó, donde si en gobierno, en muchas dependencias, tanto federales, estatales o diversas dependencias, no conocen qué es lo que están asegurando, no conocen sus valores. Esto también ocurre en la parte del sector privado. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen los administradores de riesgos? No todos, hay unos excelentes administradores de riesgo. Sin embargo, por ahorrarse unos centavos, van a perder pesos en caso de siniestro. Entonces, y aparte es el desconocimiento de cómo debo de manejar un seguro. La intención de ahora es darles una breve explicación que, como les comento, a pesar de que llevo 30 años ya en la parte de seguros de daños, sigo aprendiendo porque esto va evolucionando. Antes no existía un seguro de cyber, ahora ya existe. El seguro cyber, podemos decir que es el seguro que nos protege para los hackers. Los bancos lo utilizan mucho, entonces iniciemos. Como ya nos dieron estadística, yo voy a hablarles de estadísticas mundiales. Una de estas estadísticas nos las da la Suiza Re, una de las principales reaseguradoras a nivel mundial. Ya también el doctor Héctor nos explicó cómo operan una parte de los seguros. Vamos a definir la parte a nivel mundial. En 2022 hubo pérdidas económicas por 284 billones de dólares. La parte asegurada a nivel mundial en pérdidas fueron 132 millones. Sin embargo, ya también en la primera plática nos explicaron que los riesgos catastróficos, riesgos naturales o riesgos hechos de Dios son los más cuantiosos. ¿Qué vamos a tener? Son 125 billones de dólares. Si observan, los hechos naturales o catástrofes naturales son los que van a tener más impacto en los seguros. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con si estamos en México? Desafortunadamente, la parte de seguros es una economía mundial que se rige. No, en México hay más de 50 compañías que aseguran daños. Hay muy pocas de capital nacional, en GNP, Atlas, la latinoamericana. Y a pesar de que son mexicanas, tienen que utilizar en su parte algo que se llama reaseguro. ¿Qué quiere decir esto? Se tienen que apoyar porque no son capaces, ninguna aseguradora es capaz de afrontar un riesgo y por eso utilizan la parte de reaseguro.
Y como el mercado de petróleos, el mercado de minerales o metales, esto nos va a aumentar una cuota en los seguros catastróficos. Por eso luego llegan a tener las sorpresas. Dice, oye, yo no tuve siniestro, sin embargo, a nivel mundial, a nivel nacional, están teniendo siniestros y esto hace que se incrementen las cuotas. Por eso muchas veces en sus seguros lo están teniendo, el incremento. ¿Qué otro dato de la Suiza estamos teniendo? Estamos teniendo eventos. Y esto, por ejemplo, en el 2022 tuvimos el huracán Ian que pegó en los Estados Unidos y las pérdidas fueron de 50 a 65 billones de dólares. En Australia tuvimos las inundaciones y eso fue 4.3 billones de dólares. Sudáfrica tuvo inundaciones y fue 1.5. En Norteamérica tuvimos lo que es Estados Unidos, Canadá, tuvieron tormentas muy importantes y eso causó 26 billones de dólares. Tuvimos la parte de granizadas en Francia. Esto también se cubre en la cobertura de riesgos hidrometeorológicos o fenómenos hidrometeorológicos. Dependiendo cada compañía en México, le pueden llamar fenómenos hidrometeorológicos o riesgos hidrometeorológicos. Y finalmente tuvimos tormentas en Europa que fueron 4.1 millones de dólares. Esta información les enviamos a Senapred, el libro de estadística de la Suiza, que ojalá la puedan compartir, no hay problema. ¿Qué más tenemos? Desde 1970, ¿y por qué elegimos 1970? Porque fue el año que nací. Si ustedes van a ver, tenemos 3 clasificaciones: terremoto, riesgos hidrometeorológicos y hechos por el hombre. Incendios, choques, eso es la clasificación que se tiene a nivel mundial. Si se fijan, empezamos a crecer en el 91 los eventos, pero ¿cuál es la particularidad que tenemos en estas gráficas? Los eventos de riesgos hidrometeorológicos, ya en la primera presentación nos indicaron que en México también son los eventos hidrometeorológicos los más importantes. Y esto a nivel mundial también es lo mismo. Estamos teniendo una tendencia de los riesgos catastróficos para que se están asegurando. Si ustedes observan, después del huracán Andrew, empieza a crecer excepto en el 97. Sin embargo, nos vamos a tener, por ejemplo, en el 95, aquí tenemos terremoto, este terremoto es en la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de que hubo muchas pérdidas, aquí tenemos otra vez que los riesgos hidros, o los huracanes, ciclones, como le quieran llamar, nevadas, entonces esto está teniendo. Vamos a tener, ¿y qué es lo que sucede? Vamos a tener el Katrina, Rita y Vilma en el 2005, una gran cantidad de riesgos hidro. Muy pequeño terremoto. Sin embargo, hay que recordar algo, ya nos los comentaron. México es de los pocos países que afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de quién lo quiera ver, tenemos 2 litorales y estamos en zona de huracanes que empieza en mayo y va a terminar, en teoría, el 30 de noviembre. La temporada de huracanes tenemos en el Golfo y tenemos en el Pacífico. Y sin embargo, tenemos una de las zonas más interesantes de terremoto. Acapulco es una zona importante, sobre todo la costera, aprovechando que está de moda por Otis. Es una bahía artificialmente hecha y es una zona catalogada por los seguros muy peligrosa. Es de las zonas más caras. Entonces, ¿qué sigue? La tendencia de los riesgos hidros es muy complicada a nivel mundial, no solo en México. Por eso, vuelvo a repetir, los daños por riesgos hidrometeorológicos o fenómenos hidrometeorológicos son muy grandes. Y esto nada más vamos a definir que son las partes que tenemos aseguradas.
La siguiente gráfica vamos a tener la parte asegurada, que es la parte verdecita, con la parte no asegurada. Como ven, tampoco en México tenemos una cultura del seguro, lo cual está mal hecho. Les puedo asegurar, y muchas personas que están aquí son de protección civil, y les puedo apostar un gancito para que no me salga tan caro, que no tenemos ni un extintor en nuestra casa donde vivimos. Se nos olvida lo más importante, no estamos asegurando nuestros bienes. Entonces, aquí, como ustedes observan, la parte verde es la parte que está asegurada. Y esto es la parte de los daños que no están asegurados. Entonces, esa es una parte, es una falta de conocimiento, es un desconocimiento que no tenemos de seguro. De verdad, en 30 años me ha tocado ver que sí las aseguradoras pagan, y más adelante les voy a explicar por qué tenemos problemas con las aseguradoras. Ahora, ¿cómo está estructurado el seguro de daños? Los riesgos catastróficos se encuentran en la parte de daños, específicamente en la cobertura de incendio, rayo y explosión. Algunas compañías tienen como cobertura básica incendio y rayo, y explosión como cobertura adicional. Aquí manejemos qué es la cobertura incendio, rayo y explosión, la básica. Y de ahí vamos a tener, las aseguradoras van a manejar paquetes e individuales. Así está conformado los diferentes seguros en todas las compañías. ¿Qué es lo que tenemos? En los paquetes vamos a tener la parte de empresarial. ¿Qué es la empresarial? Es un seguro para grandes empresas donde vas a tener no únicamente la parte de incendio, vas a tener responsabilidad civil, vas a tener los diversos misceláneos, que es robo, dinero, cristales, anuncios, más los ramos técnicos. Y existe un negocio que muchas empresas que están aquí lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque utilizan la mayoría de las aseguradoras utilizan el negocio pymes, y este negocio te dan valores absolutos donde no va a haber la famosa cláusula cuarta, que ha dado muchos dolores de cabeza, como les decía. Por ahorrarnos unos centavos perdemos muchos pesos. Y aparte existe mucha variedad para asegurar nuestras casas, no solamente las empresas donde laboramos o que somos dueños. También se pueden asegurar hogar, ya sea un departamento, sea una casa de campo. Inclusive podemos asegurar las casas, la gente que vive en zona de línea de playa o en zona costera, se pueden asegurar. Les voy a dar unos tips más adelante de todo esto. ¿Qué sucede en la parte de incendio o individuales? Se cubre la parte de incendio con sus riesgos catastróficos, y hay una parte que se llama seguros paramétricos. A mí en especial no me gustan mucho, pero es una opción del seguro para cubrir riesgos catastróficos. Entonces, más adelante les explico cómo funciona este seguro paramétrico. También, de verdad, se pueden cubrir todo. Existe el ramo de transportes, donde estamos cubriendo la mercancía que ustedes producen e envían a sus compradores. Eso se puede asegurar también. También hay seguros individuales, misceláneos, los técnicos y diversos. Los diversos ya se los comenté. Los técnicos es la parte de rotura de maquinaria, la parte de calderas, la parte de equipo electrónico, y existen otros seguros para los que laboran o trabajan en parques eolíticos. Este se llama un producto de CMI. Es un producto que tiene 30 años, pero les puedo asegurar que en México no se utiliza. Y de verdad es una póliza de ramos técnicos que les ayuda a proteger catastróficos, les ayuda a cubrir su maquinaria, y es muy accesible. Y aparte existe un seguro de responsabilidad civil que muchos no me dejarán mentir, que la gente de protección civil luego nos mete cada problema a las compañías
a las aseguradoras, a los agentes de seguros, donde dicen, te hice una inspección y voy a tener que, requieres un seguro, pero no les dicen de qué o sobre qué. Y normalmente te dicen, ¿quieres un seguro de RC? Pero no les dan de qué parámetros. Y tienen que cumplir un parámetro en tantos días para cubrir esa póliza, si no, la área de protección civil, de estatal, federal, la que ustedes quieran considerar, les va a clausurar su negocio. Entonces, eso es un tema importante. ¿Qué tenemos? Ahora los seguros paramétricos. Los seguros paramétricos son aquellos donde se va a pagar o se establece ya un límite de suma asegurada. Esta es la parte que no me gusta. Y dependiendo, cada negocio es diferente. El gobierno lo utiliza muchas veces, me ha tocado manejar, aunque ya el sector privado lo está utilizando. ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar un sector privado, vamos a utilizar el de Otis, Acapulco. Se contrató en Acapulco un seguro paramétrico para riesgos huracanes de una categoría 4. Ese es mi primer disparador que debe de cumplir para pagarte. El segundo tiene que estar en la zona de Pacífico y la tercera tiene que estar reconocida por una dependencia, ya sea oficial, internacional. Por ejemplo, vamos a ver en la parte de huracanes, puede ser la NOAA en Estados Unidos, la Conagua, para ver. Sin embargo, ¿qué sucede? Yo tengo esta cobertura en Iztapa. Llegó y pegó, ¿cómo se llama? El huracán Otis. Sin embargo, como no tenía mi instalación en Acapulco, no procede el pago. Esa es la parte negativa de los seguros paramétricos, porque los están dando en diferentes, o sea, los parámetros están muy bien establecidos. Y aquí es la parte en que no a nadie se sorprende. Entonces, es la parte que debemos de entender de un seguro paramétrico y es la parte que no me gusta. ¿Cómo funciona? ¿Para dónde se puede asegurar un seguro paramétrico? En agro, en clima, para los riesgos de huracanes, terremotos. Ojo, en un seguro paramétrico, si yo únicamente pongo es huracán, si es una tormenta tropical o un ciclón tropical, no existe ese disparador y por lo tanto no te van a pagar las compañías de seguros. Por eso es muy importante que en el seguro paramétrico, tanto el cliente como la aseguradora van a decir, bajo estas condiciones te voy a pagar. Le llaman disparadores y por eso los debemos de cumplir y entender. Por eso muchas veces la molestia de los asegurados, porque dice, tuve siniestro y no me pagaron. Sí, por ahí veo que Mónica, sí, existe para cultivos, hay compañías que se dan, se pueden otorgar, son negociaciones especiales. ¿Qué más tenemos? Como les decía, vamos a tener determinando cuál es la intensidad. En terremoto, tiene que ser un terremoto. Si el daño no está especificado, que es por erupción volcánica, no te voy a pagar. Esos son los parámetros o disparadores. Por ejemplo, lo que les estoy poniendo es, tenemos un sismo de 7.2 grados, tiene que ocurrir en el estado de Oaxaca, específicamente en Huatulco. Si el foco o el sismo se presenta en la ciudad de Oaxaca, no procede el pago del seguro paramétrico. Entonces, por eso es la parte que no me gusta del seguro paramétrico. Entonces, esa es la parte importante. Lo que les decía, lo tiene que dar una institución, por ejemplo, el centro de huracanes. Lo que les decía, aquí un huracán tipo 3,
como les decía, si no es un huracán tipo 3 o mayor y el daño no se da en Baja California, se da en Baja California Sur, no procede el pago paramétrico, el seguro paramétrico. Y la verdad, la parte importante, son fiables, es transparencia, es muy transparente, no hay, es que pasó esto, cumpliste los parámetros indicados en el seguro paramétrico. Y la parte más bonita, se paga el seguro paramétrico si lo contrataste y cumpliste los parámetros que estuviste ahí, y aunque no hayas tenido daños, se te paga. Lo que sí debes de estar consciente, muchas veces de estos seguros paramétricos no te cubren la totalidad de tus daños, te cubren una parte. Entonces, eso es lo que tú debes de estar consciente a la hora de asegurar un riesgo paramétrico. Ahora, ¿qué es la parte importante? Y ya también nos había comentado el doctor Héctor. Hay dos parámetros. Permítanme. Que es valor real. Todas las pólizas de daño se aseguran a valor real. Y el valor real es el valor para erogar la construcción cuando se trata de bienes inmuebles y adquisición, instalación y reparación cuando se trata de muebles, o sea, los contenidos de igual clase, calidad, tamaño y capacidad de los bienes asegurados, deduciendo una depreciación física. ¿Qué es esto? Si yo tengo 10 años con mis muebles, se te va a reducir una depreciación por 10 años. Cada compañía tiene, ¿cómo se llama? Su depreciación no es, ¿cómo se llama? No todas lo tienen. ¿A qué le llamamos inmueble? A los edificios. Eso es la parte. En seguro se llama inmuebles y muebles. Inmuebles son todos sus edificios, inmuebles son sus contenidos, maquinaria, materia prima. El segundo parámetro, y que yo siempre recomiendo, es a valor reposición. Les va a cubrir exactamente lo mismo, pero sin una depreciación. Por lo tanto, revisen sus pólizas y si no están en el ramo de pymes y que les diga que es a valor absoluto, revisen que sea a valor reposición. Yo se los recomiendo. Los dos son aceptados. Sin embargo, a la hora de indemnizar van a tener una diferencia importante en el pago. Y por eso les decimos, luego viene, la molestia es que a mí me costó 100,000 y me estás pagando 50,000. Por eso hay que ver cómo están asegurados y esa es la parte. Ahora, ¿qué sucede con las coberturas de riesgos hidro? Riesgos hidro se contrata bajo la cobertura de incendio, rayos y explosión. Es una cobertura adicional. ¿Y qué vamos a cubrir? Avalanchas de lodo, granizo, helada, huracán, inundación por lluvia, golpe de mar, marejada, nevada, vientos tempestuosos. Muchos me podrán decir, nevada no existe. En México no tenemos, ojo, en Chihuahua sí hay. Y muy pocas veces ha nevado, ya me tocó nevada en Aguascalientes. Y ojo, ¿qué sucede con la nevada y con el granizo? Muchas industrias tienen techos de lámina y ustedes, como responsables, hacen las limpiezas de las bajadas, todo esto. Pero ¿qué sucede con la nieve, con el granizo? Tapan las bajadas pluviales y esto van a tener una acumulación de peso, ya sea de nieve o de granizo. ¿Qué ha provocado todo esto? Y Senapred no me dejará mentir. Hemos tenido en la Ciudad de México, en Iztapalapa, caída de techos por la acumulación de granizo. Si ustedes tienen la cobertura de riesgos hidrometeorológicos o fenómenos meteorológicos y les llega a ocurrir esto, está cubierto. De verdad, las coberturas son muy amplias. Entonces, es algo que tenemos que tener conscientes, conocer
¿Qué coberturas nos están protegiendo, sobre todo riesgos hidrometeorológicos y riesgos catastróficos? Ahora, ¿qué sucede en la cobertura de terremoto? La cobertura de terremoto no es únicamente el movimiento generado por un sismo. Te cubre los daños por huracán, por terremoto y erupción volcánica. ¿Qué quiere decir? Están cubiertos los daños que provoque un volcán. ¿Qué quiere decir? Que el Popo y el volcán de Fuego, allá en Colima, son volcanes activos. Sobre todo acá en Puebla ha recibido mucha ceniza y también esa acumulación de ceniza, y si nos toca en tiempo de lluvia, no me dejarán mentir, la ceniza se convierte tipo cemento. Entonces, por eso, y mucha gente comete muchos errores de tirar las cenizas a los drenajes. Y es el peor error que vamos a hacer, porque vamos a taponear el drenaje. Luego, ¿qué va a pasar? Vienen las lluvias y vamos a tener las inundaciones. Y eso ya hay que revisar si procede o no procede el seguro en la parte de hidros. ¿Por qué? Porque está tapada el drenaje. Independientemente de la basura, eso ya no, ya es otra situación muy diferente que tenemos con ello. Por lo tanto, sí tenemos que tener. Senapred, yo conozco muy bien sus planes, nos dicen qué hacer con las cenizas, qué hacer en esta época muy complicada que viene el cambio de las hojas en los árboles, en que las hojas se tiran, es un problema para las alcantarillas, para nuestras azoteas, tanto en nuestras casas como en las industrias. Entonces, sí hay que seguir las recomendaciones de las instancias, de las autoridades, de sus planes de protección civil que tengan en cada empresa. Entonces, de verdad, los seguros sí pagan. El problema es que no conocemos qué debemos de hacer. Ahora, como les decía, muchas veces es un desconocimiento de los agentes por ley. ¿Qué quiere decir la ley? ¿Qué nos dice en México? El seguro se debe de vender a través de un intermediario. Normalmente se les llaman agentes. Y estos agentes muchas veces, por vender, te ofrecen las perlas de la Virgen. Eso sí está muy mal, no es ético, y muchas veces nos dicen, oye, yo requiero esto. Sí, sí te lo cubren con tal de vender la póliza. Por favor, también algo que dice el seguro, dice, el cliente tiene 30 días para, una vez que recibe su póliza, para revisar y que esté acorde con lo que está asegurando. Pasados esos 30 días, ya no me puedes decir que está mal asegurado. Puedes corregirlo bajo un endoso, pero si no me reportas como compañía de seguros que no estás de acuerdo con algunas condiciones o con sumas aseguradas, desafortunadamente cuando nos vamos a dar cuenta dónde está la falla del seguro, es cuando ocurre el siniestro. Y algo que hay que recordar muy importante, el seguro es un seguro de buena fe. ¿Qué quiere decir? Compañía de seguros, te voy a creer lo que tú me estás informando. Sin embargo, lo más importante es que tu asegurado, dependencia o entidad que se está asegurando, me reportes correctamente los valores. Si no, no te voy a cubrir. ¿Y qué sucede? ¿Se puede elegir cualquier cobertura? Sí, pero siempre y cuando se elija una cobertura básica. ¿Y cuál es la cobertura básica? Para incendio, es incendio, rayos y explosión. Y de aquí vamos a elegir una serie de coberturas. Todo riesgo, extensión de cubierta. Para los administradores de riesgos y que no tengan mucho conocimiento, en la parte de incendio yo les recomiendo que siempre pidan todo riesgo. ¿Qué quiere decir todo riesgo? Te cubro todo excepto las exclusiones. Que hagan, no tienen que aprenderse todo. Cuando llegan a su póliza,
váyanse a las exclusiones de incendio. Eso es lo que les va a decir que no está cubierto. Extensión de cubierta es una cobertura más limitada. Por lo tanto, yo que trabajé de 28 años en asegurada y 2 años en el área de ventas, yo siempre recomiendo todo riesgo, pero al final ustedes son los que van a decidir qué asegurar. Y aquí viene la parte de terremoto y erupción volcánica. Esta es la parte que nos da plática. Vamos a cubrir siempre y cuando cumplan la parte básica. Quiero aprovechar también porque ocurren muchas cosas en la parte de responsabilidad civil. Ojo, la cobertura se llama actividades inmuebles. ¿Qué dice? Les voy a cubrir sus actividades y los daños que ustedes provoquen a un vecino. Sin embargo, ojo, hay una cobertura que es arrendatario. Para los que no son dueños del inmueble, del edificio, y están rentando, existe la cobertura de arrendatario. Pero ojo, los únicos daños que les voy a cubrir en la parte de arrendatario es por incendio. Entonces, esa es la parte importante. De hecho, en la de algunos pues hacemos nosotros, que es para medir la presión, pero ya Vix Vertical ya maneja una plataforma, entonces tengo que descargar varios. Creo que hubo algo de audio. Existe, para las personas que fabrican, existe una cobertura de productos en México. Y para los que exportan también existe una cobertura de productos en el extranjero. Ojo, no todas las aseguradoras en México los dan. Si nos piden esa cobertura de productos en el extranjero, tenemos que buscar la compañía ideal que dé esas coberturas. Entonces, no únicamente son complementarias. Entonces, esa es la parte que un asesor de seguros les tiene que decir. También se puede cubrir el estacionamiento de ustedes, de sus clientes, pero no de sus empleados. No estarían cubiertos los autos de sus empleados, sino de los visitantes. Existe una cruzada. La cruzada es cuando yo estoy en digamos, vamos a poner un centro comercial y me cubre los daños que le provoque a mi vecino. Esa es la cruzada. La asumida, muchas veces hacemos contrataciones de personal externo y entonces contrato a alguien para que vaya a hacer una reparación, porque ese es mi giro, hacer reparaciones a casas, empresas, y yo estoy asumiendo ese riesgo de esas personas que están yendo a esa empresa. Ahora, para la parte de transporte, les decía, también se cubre, y se cubre prácticamente todas las mercancías. La cobertura básica se llama ROT. ¿Qué quiere decir? Riesgos ordinarios de tránsito. Entonces, esa es la cobertura básica. Existe para marítimo, para terrestre y para aviación. Esa es la cobertura básica en transportes. Tenemos también la cobertura robo total y parcial de las mercancías. Existen coberturas especializadas, rotura, dobladura, dependiendo los medios. Las huelgas y alborotos populares están cubiertas. Mojadura, oxidación y contaminación. Como ustedes pueden ver, los seguros cumplen una gran cantidad y de verdad sí pagamos. Ahora, ¿qué es la parte que les voy a decir? El seguro me repone al 100% de mis daños. Muchos pensamos que sí y esa es la molestia, pero en realidad no. El seguro, el 100%. Hay que recordar que el seguro es un apoyo para que no iniciemos desde cero. Vamos a poner un ejemplo muy fácil que todos conocemos. Un auto. Tenemos un auto, ya hay una depreciación y ya no supongamos me costó 100,000. Hay una depreciación y ya al día de hoy me vale 70,000. Entonces, si tengo la mala suerte que me van a robar ese automóvil, y desafortunadamente la Ciudad de México es una de las más robadas en autos, me van a pagar 70,000 menos el deducible que yo tenga asegurado.
normalmente es un 10%. Ya ese auto ya no vale 70,000, o sea, valía 70,000, pero mi deducible son 7,000. Entonces me van a pagar 63,000 pesos. Yo ya no puedo comprar un auto similar porque vale 70,000. Yo, como asegurado, voy a tener que poner dinero para comprarme un auto similar. Y eso ocurre en todos los seguros. Me podrán decir en el de vida, es que yo me contraté por 1,000,000 y me muero, van a pagar 1,000,000. Sí, te van a pagar 1,000,000 en el seguro de vida, sin embargo, tú ya no existes. Se lo van a pagar a tus deudos. Y desafortunadamente, si tus deudos no saben administrarlo y, y no tienen otro ingreso, vas a perder, ahí va a perder tu familia. Pero enfoquémonos a la parte de daños. ¿Por qué? Como se los decía, normalmente hay un deducible en una cobertura. Y aparte, en los riesgos catastróficos que nos está ocupando esta plática, puede existir un coaseguro. Híjole, un deducible y un coaseguro ya me dieron en la torre. ¿Cuál es la definición en seguros? El de deducible, en toda reclamación por daños causados por los riesgos cubiertos en este contrato de seguro, siempre quedará a cargo del asegurado una cantidad equivalente al porcentaje de la suma asegurada estipulado en la carátula de contrato de seguros para cada riesgo. Por favor, lean qué deducibles y coaseguros tienen sus pólizas para que no se sientan robados. ¿Qué sucede? Ya ha cambiado. Esta es la definición de deducible. Ya en ocasiones se dan deducibles fijos, $10,000, 100,000 pesos, dependiendo. Pero esta es la definición que tenemos en un deducible. ¿Qué tenemos ahora? Coaseguro. Ay, aparte del deducible me vas a cobrar un coaseguro. Y esa es una participación directa que ustedes van a tener en la pérdida en caso de que tengan la mala suerte, que hayan sufrido por un daño, un siniestro, por riesgos hidro o por terremoto. Ahí cabe mencionar, algunas compañías aceptan negociar que no haya un coaseguro, sin embargo, normalmente eso en la parte técnica va a incrementar la parte de una prima que ustedes van a pagar. Ahora viene la parte interesante, ¿cómo opera un deducible y un seguro? Vamos a suponer que la parte, que todo estuvo bonito, ocurre el siniestro y está bien las sumas aseguradas, no hay problemas y perdón si le meto el pie a alguien, desafortunadamente luego nuestras autoridades me ha tocado ver que liberan la zona de desastres hasta 6 meses, no en catastrófico, no, por ejemplo, no únicamente en catastrófico, sino incendio, y desafortunadamente van a pasar 6 meses. Me ha tocado un incendio en Huatulco de un hotel, que después de 6 meses liberaron las autoridades y hasta ese momento pudo ocurrir el ajuste. Entonces, imagínense si tienen ese tiempo para la parte, ¿cómo se llama? Que están inactivos, van a perder sus trabajos, van a perder sus ingresos, van a perder su negocio, sus clientes. Entonces, por eso es muy importante que conozcan. Vamos a suponer, en este ejemplo, que tuvimos un daño a un edificio por huracán y el edificio vale 50 millones de pesos. El deducible y está en zona de playa, ojo, la República Mexicana y las aseguradoras, la AMIS, dividen cada zona de la República Mexicana, tanto en zonas hidro como en zonas de terremoto. ¿Qué sucede en esto? Cada zona sísmica, cada zona de hidro va a tener sus deducibles y sus coaseguros. Cuando tenemos una ubicación dentro de la zona alfa 1 costera que está cerca del mar,
a menos de 500 metros, normalmente el deducible es 5% de la suma asegurada y un coaseguro del 10%. Y esto, matemáticamente, ¿qué nos va a decir? El 5% de 50 millones es 2,5 millones de pesos. Y la aseguradora nos va a pagar 47,500,000 pesos. Pero ojo, ya les dije, hay un coaseguro. Entonces, y ese coaseguro se va directo al corazón del asegurado o cliente. Entonces, vamos a aplicar el coaseguro del 10%. Y no se aplica sobre los 50 millones, se aplica sobre el remanente. ¿Qué quiere decir? Lo aplico el 10% a los 47,500. Eso, ojo, si se los quieren aplicar sobre la suma asegurada antes de deducible, está mal. Eso sí lo pueden pelear ante las autoridades de que se lo están aplicando mal. Y por lo tanto, les van a quitar otros 4,700,000 pesos. ¿Qué va a suceder? Al final, al cliente, la aseguradora únicamente les va a pagar 42,800,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a poner 7,200,000 pesos. Y no sé, posiblemente grandes empresas sí lo tengan, pero muchas empresas pymes, que es la mayoría que se tiene asegurado en la República Mexicana y que es el sostén del país, la mayoría son pymes. Muy pocas empresas tienen de reserva esta cantidad, 7,5 millones. Y por eso les decía, el seguro no les va a reponer el 100%, les va a dar el apoyo de acuerdo a la contratación que hayan tenido para que no inicien desde cero. Porque si iniciamos desde cero, como les decía, posiblemente tengamos que cerrar nuestra empresa, perdamos nuestra casa. Entonces, yo sí, a pesar de esta parte, digamos, negativa del seguro, que no es la parte negativa porque así operan todos los seguros, sí asegurémonos, de verdad, todas las aseguradoras para cualquier ramo están dando oportunidades. Hay seguros muy económicos, no dejen desamparada a su familia. Si ustedes sobre todo son el sostén, no dejen sus negocios desamparados y a ver a la viva México, perdón que lo diga así, pero así somos los mexicanos. Entonces, de verdad, acérquense con sus asesores de seguros, revisen sus pólizas, analicen y si tienen dudas con ellos, pueden consultarnos, estamos abiertos, ya tienen nuestros datos. Les podemos ayudar, si no tienen seguro, les podemos ayudar a buscar la mejor opción con las mejores aseguradoras, los podemos orientar, de veras, para eso son los agentes de seguros, los corredores, las aseguradoras, les están para ayudar. No, y de verdad, un problema que nosotros tenemos, y espero no herir a nadie, no esperemos que el gobierno nos dé, tenemos que hacer que nosotros debemos de crecer. Nosotros somos un gran país. Los mexicanos podemos con mucho más. Nos hemos levantado de terremotos, de huracanes, de fugas de gas. Recordemos al principio del sexenio lo que pasó con la ordeña de los ductos. Y hay muchos más. De verdad, asegurémonos. No, y aparte, de verdad les pido, no pongamos en peligro nuestra vida. Entonces, eso es la parte más importante. ¿Qué más? Finalmente, ¿todas las coberturas tienen deducible? No, no se asusten porque en este caso no todas las coberturas de sus pólizas van a tener deducibles. Catastróficos, como les digo, en el mercado asegurador se llaman catastróficos los riesgos naturales, que es hidro y terremoto. Y de ahí derivamos las diferentes, lo que te está cubriendo. La respuesta es no. Por ejemplo, la cobertura de incendio no va a tener deducible. ¿De qué depende de que va a llevar un deducible? Va a depender de los negocios que aplican precios de giros catalogados como peligrosos. Cada compañía va a catalogar y se llama mapa de riesgos. Por ejemplo, plásticos tienen un temor. Desafortunadamente este año se han quemado
A principios de año se quemó una llantera aquí en Azcapotzalco, en la zona de por Ecatepec, Jalostoc, se nos quemó una empresa de plásticos, su base está en León, es una empresa muy importante y son varios millones. Y estas desafortunadamente sí llevan un deducible. Las químicas llevan deducible, finalmente las empresas textiles. Ahora, es importante y desafortunadamente la maña que tenemos de asegurarnos cuando viene la temporada de huracanes, las compañías que cubren los huracanes, les estoy anexando pantallas de 2 portales. Cuando ya estamos en la zona o fechas de huracanes, cierran la cobertura. Por lo tanto, sí te aseguro tu casa, tu empresa, pero no te aseguro la parte de hidro. Por lo tanto, tengan cuidado, no jueguen por ahorrarse unos pesos, unos centavos. Me espero y ya cuando vienen los huracanes, voy a asegurar la cobertura de hidro, aguas. ¿Por qué? Porque hay compañías que cierran y no va a abrir. En algunas compañías no han abierto la cobertura de hidro para el estado de Guerrero, aunque vivas en Chilpancingo. Entonces, por favor, no juguemos al vivo, tengamos cuidado con las coberturas. Y finalmente, les agradezco mucho la participación y